Hay un mensaje ahí, Señor, que tú tienes para mí. Mira, Padre, en el nombre de Jesús, a tu siervo, Señor. Helo aquí, Señor, delante de tu presencia Él está. Y nosotros también estamos aquí. Queremos oír, Señor, tu palabra, Dios, que se quede sembrada en nuestros corazones, que dé fruto al 100%, Señor, y podamos traer a otros a tu casa. Usa a tu siervo de manera especial en el nombre de Jesús. Amén. Sean cada uno de ustedes bienvenidos en esta mañana. Un día maravilloso, fresco, agradable para estar en la presencia del Señor. Así que vamos a leer Efesios capítulo 1, versículos 3 al 14 y leemos la palabra en el nombre de Jesús. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. Por su amor nos predestinó para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. En Él tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Él nos dio a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo, en el cumplimiento de los tiempos establecidos, así en las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. En Él también nosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Amén. Oramos. Padre amado, Dios eterno, bendito eres por los siglos de los siglos. A ti agradecemos infinitamente esta oportunidad que nos concede en esta mañana de toda la iglesia, estar congregadas en este lugar. Y nosotros tenemos esta congregación en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Oh Padre eterno, gracias porque a ti te ha parecido bien que en este lugar se reúna una iglesia para adorarte, para exaltarte, para bendecirte, para enseñar tu palabra. Permite que a través de la enseñanza del día de hoy, toda la iglesia sea edificada, sea animada para continuar hacia adelante en todo el trayecto que tenemos, viendo a Cristo como norte en todo momento y no a los hombres. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amados hermanos, el título del mensaje de esta mañana, que queremos que esto sea una serie de mensajes, vamos a hablar en el día de hoy sobre el título La familia próspera de Dios. Oiga el tema, la familia próspera de Dios es el tema que queremos tratar en esta mañana con la ayuda del Señor. Y voy a comenzar este mensaje relatándole una anécdota. En una ocasión había un hombre muy rico, tenía muchas posesiones, pero él dejó todo en manos de su abogado para que el día que él muriese, toda su fortuna, todos sus bienes, tenía una gran colección de cuadros, de obras de arte maravillosas, esculturas, y él quería que todo eso fuese subastado luego de su muerte, ya que él había tenido tanto tiempo
con esas obras en su casa. Él quería que otras personas pudieran disfrutar de esa bendición de tener esas obras de arte. Dentro de toda esa colección de cuadros había un cuadro de su hijo que le había realizado un soldado cuando ellos estaban peleando en la guerra. El hijo era un soldado, se había ido a la guerra, y antes de el hijo morir, un amigo del soldado también le había hecho un cuadro a mano de la imagen de su hijo. Y él envió ese cuadro por correo una vez que el hijo había muerto allá en la guerra, y se lo envió como un recuerdo para que el padre sintiera consolación siempre viendo la imagen de su hijo. Cuando el padre había hablado con el abogado para que todo su testamento, toda su pintura se vendieran, le había dado instrucciones claras y precisas acerca de la pintura que había recibido de parte de ese soldado amigo de su hijo. Un día se lleva a cabo toda esta subasta. Se llama a todo el pueblo, se convocan personas de diferentes lugares, van a esta subasta. Una vez que el hombre había muerto, el abogado se encargó de llevar a cabo esa subasta. Muchas de las personas que conocían de arte, cuando veían el cuadro de aquel soldado que había hecho del Hijo del Señor, se burlaban y decían: ¿qué pintura tan extraña, qué pintura tan deficiente? Pero había algo en aquella pintura, y era que el padre había amado esa pintura por tratarse simplemente de que era la imagen de su hijo. No le había importado el esquema de trazos artísticos que se habían plasmado en ese cuadro, sino que lo importante para aquel hombre había sido que se había dibujado a su hijo. Muchos se burlaban en medio de esa subasta, pero al darse inicio a la subasta, el primer cuadro en ser subastado precisamente fue aquel cuadro que muchas personas estaban despreciando, el cuadro del Hijo del Señor. Y empezó la subasta, y el abogado dice: ¿quién empieza a dar dinero por este cuadro? ¿Cuánto se ofrece por este cuadro? Nadie levanta la mano, porque veían que aquella no era una pintura comparada con las de Picasso que ese hombre tenía, de Rembrandt, de aquellos pintores famosos, y nadie quería tomar ese cuadro tan insignificante. Así que nadie levantaba la mano, y el abogado continuaba insistiendo: ¿quién se lleva este cuadro que es el Hijo del Señor, por el cual nosotros estamos en este lugar en el día de hoy? Nadie levantó la mano, nadie quería comprar el cuadro del hijo. Así que una persona ya un poco cansada de tanta larga que se le estaba dando el asunto, y para que la subasta empezara, él dijo: yo lo compro. Y él dijo: ¿alguien da más? ¿Alguien? Y le da la cifra: ¿alguien da más? Y nadie dio más por el cuadro. Así que el cuadro le tocó a esa persona que lo había elegido. Inmediatamente el abogado da con el martillo y dice: queda la subasta clausurada, y todo es de ese señor que compró el cuadro del hijo. Y la gente se quedó asombrada: pero ¿y cómo va a ser? Hemos venido de tantos kilómetros a esta subasta, y ese cuadro insignificante ya se lo llevaron y se le entrega todo a esa persona. Y el abogado le dijo: lo que pasa que el dueño de todas estas obras de arte me había dicho que el que se llevara al hijo se lo llevaba todo. Tremenda enseñanza, ¿verdad? El que se llevaba al hijo se lo llevaba todo. Así que todas aquellas obras valiosas de arte se le entregó a aquel que había obtenido el cuadro de su hijo. Dijo un sabio en una ocasión: aquellos que tienen a Cristo lo tienen todo, pero los que están sin Cristo no tienen nada. Fíjense qué gran riqueza es tener a Cristo. Por eso hablamos de la familia próspera de Dios, porque teniendo a Cristo nosotros lo tenemos todo. Y dijo el apóstol Juan, primera de Juan capítulo 5 versículo 12: el que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida.
Fíjense qué interesante, que tener al Hijo es lo principal, es lo básico. Tener a Cristo en el corazón es ser rico abundantemente. No hay mayor riqueza que tener a Jesucristo en el corazón. La carta a los Efesios podemos dividirla en dos partes. Los 3 primeros capítulos hablan de la riqueza que nosotros tenemos en Cristo, y la segunda parte, versículo 3 al 6, habla acerca del caminar de los creyentes. Así que para poder caminar debemos conocer las riquezas que nosotros tenemos. Para nosotros ser buenos cristianos debemos conocer qué posición nosotros tenemos en Cristo. Así que necesitamos comprender cuáles riquezas nosotros tenemos para poder caminar el trayecto de la vida cristiana de manera correcta y de manera bendecida. Pero lamentablemente el enemigo ha tratado de quitar de nosotros esas riquezas que nos pertenecen como hijos e hijas de Dios. Tenemos que conocer qué nos pertenece a nosotros como ciudadanos del cielo. Tenemos que conocer cuáles son las cosas sobreabundantes que han sido dadas y traídas para la iglesia. Así que Efesios nos enseña a vivir en esas riquezas, y también nos enseña a vivir cómo debemos caminar los pasos en el Señor. Aquí se revela que Dios nos llama a ser una iglesia rica, no necesariamente rica en finanzas, porque muchas veces se ha querido confundir la palabra prosperidad solamente con dinero, y hay mucha gente con dinero pero que no son prósperas. Así que la prosperidad no depende de cuánto usted tenga en sus bolsillos. La prosperidad no depende de cuánto usted tenga en su cuenta bancaria. Pablo explica que debemos ser ricos en amor, ricos en la gracia, ricos en perdón, ricos en sanidad, ricos en compasión, ricos en el servicio. Esa es la verdadera riqueza que nosotros estamos llamados a presentar, porque Dios nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Así que todo depende de Cristo. Por eso, teniendo a Cristo, lo tenemos todo, porque la bendición que viene a nosotros viene por Cristo haber agradado al Padre, por Cristo haber cumplido todos los preceptos de la ley. Entonces nosotros recibimos en el día de hoy toda esa bendición que necesitamos compartir con otros. Estas riquezas espirituales estamos llamados a compartirla con otras personas. Pero muchas veces en nuestra vida se dan algunas paradojas. Una paradoja es una verdad que se contrasta con otra realidad. Y así podemos decir que nosotros somos ricos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Pero puede ser que aquí en la tierra no tengamos muchas bendiciones económicas. Esas son paradojas. Somos ricos en Cristo, pero podemos ser pobres en finanzas mientras vivimos aquí en la tierra. Esas son paradojas que se van a dar en este mundo. Por ejemplo, el apóstol Pedro estaba rico del amor de Dios y de la compasión hacia las personas que estaban enfermas, que estaban necesitadas. Por eso el apóstol Pedro un día dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús, levántate y anda. Le dijo Pedro a aquel cojo. Pedro no tenía dinero en los bolsillos, pero estaba rico espiritualmente, y de esas riquezas que él tenía, entonces él imparte esa bendición a aquel hombre, y ese hombre puede entonces caminar completamente. Así que esas son algunas paradojas que nosotros encontramos en la Biblia. Pablo registra en 2 de Corintios capítulo 6 versículo 10: entristecidos, mas siempre gozosos. Oiga eso. ¿Cómo se puede estar triste y a la misma vez gozoso? Triste porque muchas veces tenemos aflicciones en esta tierra, pero gozosos porque tenemos una esperanza en el Señor. Y decía el apóstol Pablo: como pobres, mas enriqueciendo a muchos.
no tenía recursos, pero llevaba el mensaje del evangelio y eso traía riquezas espirituales a otras personas, como no teniendo nada, más poseyéndolo todo. El que tiene a Cristo lo tiene todo. Podemos tener aflicciones, necesidades económicas mientras transitamos la vida en esta tierra, pero usted lo tiene todo. Hoy yo he venido a decirle a usted, iglesia, que usted forma parte de la familia próspera de Dios. Quizá usted diga, no, es que yo no tengo muchos recursos. No importa, no estoy hablando de recursos económicos. Estoy hablando que si usted tiene a Cristo, lo tiene todo. Sin Cristo, aunque usted tenga todos los millones del mundo, está irremediablemente perdido. No tiene nada, porque esas riquezas se quedan aquí. Ahora, las riquezas espirituales van a trascender con usted más allá de la muerte. Y eso es lo que permanece a vida eterna. Y ahí es donde nosotros debemos enfocar nuestra mirada en lo espiritual, en lo que trasciende para vida eterna. Por eso hay muchas personas confundidas en el día de hoy que están caminando solamente cómo producir riquezas en la tierra y se han desenfocado de cómo producir riquezas en el cielo. Así que estamos llamados nosotros a producir espiritualmente a favor del reino. Jesús le dijo a la iglesia que sufría en Esmirna: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza. Y el Señor le dice: pero tú eres rico. Otra paradoja, como una iglesia siendo pobre puede ser rica, porque era rica en acciones favorables para la obra de Dios. Así que nunca piense que usted no tiene nada. El Señor le dijo: no teman manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido darles el reino. Así que los discípulos del Señor pasaron y atravesaron por muchas precariedades, mayormente de índole económica, por persecuciones de parte de emperadores, de parte de los reinos. Sin embargo, ellos se mantuvieron como viendo al invisible. Ellos mantuvieron su esperanza y gozosos de haber sufrido por la causa del reino. Nunca se lamentaron. Por eso el apóstol Pablo decía que él sabía vivir en escasez, sabía vivir en necesidad, pero también sabía vivir en abundancia cuando era posible. Y él decía: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Debemos pensar que somos una familia próspera del Señor. Somos esa familia que el Señor ha llamado a tener esas riquezas y bendiciones espirituales. Quiero que veamos algunos puntos en esta mañana de manera rápida, así que no se me vaya a desesperar. Primero, somos la familia próspera de Dios porque Dios nos bendijo en los lugares celestiales con una gran riqueza. ¿Cuál es esa riqueza? Toda bendición espiritual en Cristo Jesús. Dice el versículo 3: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Fíjense que todo es en Cristo. Todo es en Cristo. ¿A quién bendice al Padre? A todos, pero ¿a través de quién? A través de Cristo. Así que tenemos beneficios de esas bendiciones. Amado hermano, su nombre está registrado, está inscrito en el libro de la vida. Usted ha tenido redención, perdón de pecados. Usted tiene vida eterna en el Señor. Va a trascender una vez que muera, gozo y paz eternamente, donde no habrá llanto, no habrá sufrimiento, no habrá dolor. Todas esas riquezas espirituales son para nosotros lo que hemos creído en nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Así que el Padre nos ha bendecido. ¿Qué significa la palabra bendecir? Bien decir, hablar bien de alguien. Entonces, eso es para nosotros estar contentos, saber que Dios ha hablado bien de nosotros a través del testimonio de nuestro Señor Jesucristo. Dios habla bien de los creyentes, Dios habla bien de los cristianos.
No sé si usted se emociona con eso. Yo me emociono bastante saber que Dios allá en la eternidad habla bien de mí por medio de Cristo, por lo que Cristo hizo a favor de cada uno de nosotros. Por eso aquel sabio dijo: aquellos que tienen a Cristo lo tienen todo, pero los que están sin Cristo no tienen nada. Así que no es con un chin, no es con una migaja, no es con una chilata, como dicen, que Dios nos ha bendecido. La Biblia dice: con toda bendición espiritual en Cristo, con toda, no con algunas. Dios te ha bendecido con toda bendición espiritual. Dios te ha dado todo, no una parte de bendición. Tenemos riquezas maravillosas en el Señor. Número 2, somos la familia próspera de Dios porque Dios nos escogió en Cristo para ser santos y sin mancha. Nos escogió, fíjense que todo es en Cristo. El apóstol Pablo le está hablando a la iglesia de los Efesios y todo lo que le está hablando es en Cristo. Así que no crea que es por usted, no es por mí, es por Cristo. Si gozamos de libertad, es por Cristo. Si tenemos riquezas espirituales, es por Cristo, que Él conquistó todo eso para cada uno de nosotros. El versículo 4 dice: según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Y aquí hay un tema muy interesante que ha traído muchos debates: lo que es la elección y lo que es la predestinación. Se habla mucho de eso, ¿verdad? Elección y predestinación, pero muchas veces no se le da el matiz real que se le debe dar a estos términos teológicos. Vamos a ver lo que es la elección viendo alguna ilustración. Por ejemplo, la elección la podemos ver como un barco que se va dirigiendo a un destino. Vamos a poner que ese barco es la iglesia. Ahora, el destino de ese barco es el cielo. O sea, aquí el barco hay un capitán. Ese capitán entonces sería Cristo, ¿verdad? El capitán de la iglesia. Todo el que llega al barco, el capitán del barco no le echa fuera, porque él recibe a todos. Así que cada uno de nosotros tiene una decisión propia de subir al barco o no subir al barco. Ahora el capitán está allí y el capitán es amoroso. Y el capitán no rechaza a nadie que quiere entrar al barco. El Señor no desprecia a nadie que quiere formar parte de la iglesia. El que a mí viene, dice el Señor, yo no le echo fuera. Así que todos aquellos que entran al barco, que entran a la iglesia, son elegidos por el Señor porque entraron a formar parte de ese viaje hacia donde se dirige ese barco. Ahora bien, ¿cuál es el destino? La predestinación de ese barco. La predestinación del barco es llegar al cielo. La iglesia está predestinada a ir al cielo. Ahora bien, ¿cuáles son los que se van en ese viaje al cielo? Todo aquel que entre y forme parte de la iglesia y se haga amigo del capitán de la iglesia, que es Cristo. Si no, no va para ningún lado. Si en el trayecto se rebela contra el capitán, lamentablemente el capitán va a tener que echarlo fuera del barco porque no va a permitir un motín en el barco. Pero él se perdió de la predestinación de llegar al destino final de ese barco. La iglesia está predestinada a ir al cielo. Eso no es un cuento, eso es una gran realidad. La iglesia va para el cielo. Ahora, ¿van todos para el cielo? Bueno, el que permanezca en la iglesia va para el cielo. El que permanezca en Cristo y se haga amigo de Cristo, entonces ese va a llegar al destino final. Entonces, ¿cuáles son los predestinados? Todo el que viene a la iglesia, recibe a Cristo como Señor y Salvador, lo hace capitán de su vida y mantiene una relación personal con ese capitán, entonces va a llegar al destino, porque el capitán no lo va a sacar mientras vive en unidad y en amistad con él. Estamos entendiendo un poco, ¿verdad?, lo que es la elección y lo que es la predestinación. La iglesia está predestinada
desde antes de la fundación del mundo para ir al cielo. ¿Cuáles van? Los que entran a formar parte de esa iglesia que Dios ha señalado quién es el capitán que la debe conducir. Pero algo interesante es que dice para que fuésemos santos y sin mancha. O sea que hay condiciones también para usted estar dentro de ese barco, que es la iglesia. En el barco no se puede hacer lo que le da la gana. Dice que debemos ser santos y sin manchas. Así que hay una elección, hay una predestinación, pero dentro de todo eso tiene que haber un comportamiento de cada uno de nosotros que el Señor nos llama a llevar vidas correctas ante la sociedad, y por eso debemos ser personas santos y sin mancha delante de Él. Podemos ver la santidad en tres términos: lo que es nuestra posición, lo que son nuestras acciones o nuestra relación, y también nuestra condición. Tenemos santidad en cuanto a posición. ¿Estamos posicionados en quién? En Cristo Jesús. Ya el hecho de estar en Cristo Jesús, tenemos una posición como personas en cuanto a la santidad. Ahora bien, en la relación, en cuanto a las cosas que nosotros hagamos, la Biblia dice para que fuésemos santos y sin mancha. Ahí está hablando de una relación, ahí está hablando de cosas que nosotros estamos llamados a hacer para mantener esa vida en santidad. Y lo último, que es la condición. Tenemos una condición una vez ya tenemos posición y nos relacionamos. Entonces eso se llama santidad. Esos tres términos usted lo tiene que entender correctamente, porque es la forma teológicamente como se conduce este término. Número 3. Somos la familia próspera de Dios porque Dios nos predestinó para ser adoptados como sus hijos por medio de Jesucristo. Vuelve otra vez. ¿Por medio de quién? De Jesucristo. Todo es por medio del Hijo. El que se lleva al Hijo, se lo lleva todo. El que tiene a Cristo, lo tiene todo. Dice el versículo 5 y 6. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Esta palabra, para alabanza de la gloria de su gracia, o para alabanza de su gloria, la vemos 3 veces en estos versículos del 3 al 14 de la carta a los Efesios. Así que el Señor nos ha escogido, ha predestinado un viaje al cielo para que seamos santos y sin mancha, pero hay un objetivo en todo esto, y es para alabanza de su gloria. Así que todo aquel que ha sido llamado por el Señor tiene necesariamente que alabar al Señor. No puede venir y estar en este viaje como un mudo. Hay que alabar, hay que glorificar al Señor en todo este término que conlleva. Nosotros vemos que Efesios 1:5 empieza diciendo en amor. Así que va a conectar el versículo 4 con el versículo 5. Dice para que fuésemos santos y sin mancha. Y luego dice en amor. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos. Aquí hay un término también que es la adopción. La adopción es el término que se usaba anteriormente para muchos esclavos también, de que eran adoptados por sus amos y se le daban todos los beneficios como si fuesen hijos reales. También es el término que se usa para a un hijo que es de otra familia. La familia que lo recibe le da toda la calidad y el apoyo para que sea un hijo legal dentro de su familia. Así que la adopción es el término que nosotros podemos entender de cómo Dios nos ha recogido a nosotros y nos ha hecho sus hijos. Estábamos extraviados en un momento, y luego entonces al venir a Cristo nos convertimos en hijos e hijas de Dios. Eso es lo que dice Juan capítulo 1 versículo 11, ¿verdad? Que a todos aquellos que creen en su nombre se le da la potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces ese término se llama
adopción. Dios tenía un pueblo el cual fue rechazado, pero en lugar de ese pueblo rechazado entró otro pueblo, el cual es la iglesia. Nosotros hemos sido incorporados, hemos sido injertados en ese árbol, hemos sido adoptados, hemos sido recogidos por el Señor. Así que, así como el sol brilla para todos, así como el sol sale para toda la humanidad, la salvación del Señor es para todos los seres humanos. Solamente que la salvación la van a gozar todos aquellos que quieren disfrutar de ella, todos aquellos que quieren ser parte de esa salvación. Ahora, Dios no le niega la salvación a nadie, Él ha salido para todo el mundo. El que quiere ser salvo solamente tiene que venir a Cristo, recibirle como Señor y Salvador, y ya es parte de ese reino de personas que han de salvarse. Si rechaza a Cristo, entonces lamentablemente no va a gozar de los privilegios de ser hecho hijo de Dios. Para ser adoptados en la familia de Dios, tenemos que tener una relación con el Hijo. Tenemos que tener a Cristo como nuestro Señor y nuestro Salvador. Así que nosotros hemos sido adoptados para ser santos y sin mancha. Hemos sido adoptados para alabanza de la gloria de su gracia. Así que su predestinación va a depender de sus acciones, de la manera que usted se comporte en este camino del Evangelio. No podemos ser llamados por el Señor para vivir una vida desordenada en el Evangelio. Así que se requieren muchos puntos importantes para poder mantenernos dentro de esa condición de santidad, de posición, de relación y de condición. Así que debemos darle gracias a Dios que Él nos ha adoptado. Él nos ha adoptado a cada uno de nosotros. Punto número 4. Somos la familia próspera de Dios porque Jesús nos redimió por medio de su sangre, proveyendo perdón. 7 y 8. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Aquí tenemos otra bendición como familia próspera de Dios, y es que tenemos redención por su sangre. No todo el mundo tiene eso. Hay gente que tiene gran cantidad de millones de euros, de dólares. Se calcula que Putin, el presidente de Rusia, tiene cerca de 600 mil millones de dólares, según se ha hablado. Sin embargo, si él no se arrepiente, no tiene redención por la sangre de Cristo. Y nosotros la tenemos. Entonces, siéntase rico en el Señor de tener esa condición que otros no la tienen. Entonces somos ricos, somos una familia próspera en el Señor. Redimir significa adquirir de nuevo. Todos sabemos que el Señor Dios creó al ser humano para que habitara sin pecado en su presencia. Pero el hombre cometió pecado, fue rechazado por Dios. Al ser rechazado, entonces el hombre se extravía a causa del pecado, y Cristo entonces reconquista esa familia perdida por medio de su sangre. En otras palabras, Dios vuelve y nos compra a nosotros, ahora pagando un precio de sangre por nuestro rescate. Esta ilustración la podemos ver con el caso del profeta Oseas. El profeta Oseas, un hombre santo, Dios le manda a casarse con una prostituta, le manda a casarse con una ramera. Muy difícil, ¿verdad? Para ese hombre santo observar todo aquello que el Señor le estaba diciendo en ese momento. Pero Dios quería ilustrar algo importante que estaba haciendo la nación de Israel. La nación de Israel estaba cometiendo mucha injusticia, se había prostituido detrás de los ídolos, y Dios quería hacerle ver que así mismo como el profeta representaba a Dios, la ramera representaba a Israel. Y la ramera constantemente se le iba a Oseas y se iba a prostituirse con hombres, lo que hacía la nación de Israel.
que se prostituía con falsos dioses y no tenía una relación correcta con Dios. Pero ocurrió algo, y es que en una ocasión la ramera Gomer se le escapa a Oseas, se va y se emplea como esclava en un lugar. Y Oseas va a buscar a su esposa. Y entonces él vuelve y paga un precio por ella, la rescata nuevamente y la lleva con él. Eso es lo que el Señor ha hecho con nosotros. Hemos sido malos en todo momento, ¿verdad? Y el Señor no ha visto todas esas cosas que nosotros le hemos faltado a Él, sino que ha ido a buscarnos de nuevo. Cristo Jesús vino a buscar y a salvar todo aquello que se había perdido. Punto número 5, somos la familia próspera de Dios porque Dios nos reveló a Jesús como la cabeza de todas las cosas, tanto en el cielo como en la tierra. Versículos 9 y 10, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Dice el verso 10, de reunir todas las cosas en Cristo. Cuando vamos a Efesios capítulo 3, nos damos cuenta de cuáles cosas el Señor quería reunir en Cristo. Y era reunir a judíos con la iglesia, con creyentes, ¿verdad? Cristo se encarga de unificar, de hacer un solo pueblo, de reunir todas las cosas. Cristo es el elemento unificador de judíos y gentiles. Así que esta palabra misterio, que es un secreto desconocido en el pasado, pero que ahora es revelado, lo podemos ver de esa manera. Así que Jesús es aquel por medio del cual Dios mantiene unidas todas las cosas. Colosenses habla acerca de esto y dice en el versículo 15 en adelante del capítulo 1, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. El que no viene a Cristo, lamentablemente no va para ningún lugar. La Biblia es clara y específica de cómo nosotros podemos tener entrada al cielo, porque dice que Cristo es la persona encargada de reconciliar consigo todas las cosas, las que están en la tierra y las que están en el cielo. Así que olvídese que mucha gente hablan de Mahoma, que de Buda. Es a Cristo que hay que venir. Es la persona que Dios ha señalado para unificar todas las naciones del mundo. Las naciones del mundo no se van a unificar en base al islamismo. No se van a unificar en base a alguna religión. Las naciones del mundo deben unificarse en la persona de Cristo Jesús. Él es el que unifica, Él es el que reconcilia todas las cosas, las que están en la tierra y las que están en el cielo. Número 6. Somos la familia próspera de Dios porque Jesús es aquel en quien somos escogidos. Como hemos hablado en todo el trayecto del mensaje, todo es por medio de Cristo. Versículo 11 al 13. En Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria. Ahí vuelve de nuevo, para alabanza de su gloria. Nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo,
En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación. Así que en Cristo Jesús nosotros hemos sido escogidos. Y dice la palabra, por el puro designio, según el designio de su voluntad, porque Dios así lo quiso. Número 7, somos la familia próspera de Dios, porque el Espíritu Santo es el sello que demuestra que le pertenecemos a Dios. Usted tiene un sello, que es el sello del Espíritu Santo. Dígame si eso no es glorioso, tener esa pertenencia con usted. Somos ricos, somos la familia próspera de Dios. Dice el versículo la B, 13 de la parte B, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Hemos sido sellados. Una vez que creímos en Cristo Jesús, hemos recibido un sello. Ese sello declara que nosotros somos propiedad del Señor. El sello significa autoridad. Cuando usted envía una carta o una institución envía una carta a algún lugar, le pone el sello. Si no lleva el sello, el que recibe dice, pero esto no, ni sello tiene. O sea, le resta autoridad a esa comunicación que se ha hecho porque no tiene sello. Entonces el sello representa algo que lleva autoridad. En la antigüedad los reyes sellaban las cartas, usaban el anillo del rey, buscaban cera, la echaban sobre el pergamino y le colocaban el anillo, que era bastante grande. El anillo funcionaba como un sello y ese anillo se pegaba en esa cera caliente y quedaba formado, ¿verdad? Ese molde, y entonces la persona que recibía la carta sabía que venía de parte del rey, que tenía autoridad esa comunicación. Así que nosotros tenemos el Espíritu Santo como sello en nuestra vida, y es algo que nosotros debemos entender. Número 8 y último, el Espíritu Santo es las arras que garantizan nuestra herencia. El versículo 14 dice que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Aquí hay tres términos que se usan en este versículo, que son arras, se habla de herencia y se habla de posesión adquirida. Arras, herencia y posesión adquirida. Lo primero que vemos es que las arras es un anticipo, una garantía de la eternidad que nosotros vamos a tener en el Señor. Ya al ser sellado y ser por el Espíritu, entonces somos parte de la familia de Dios. El Señor nos ha dado el Espíritu Santo como una garantía de que somos de Él. Las arras significan un anticipo, se usaban en los matrimonios, ¿verdad? El novio llevaba las arras, daba ese anticipo para que la novia pudiera irse con él. Cuando usted va a un negocio puede llevar unas arras. ¿Cuáles serían esas? Bueno, si le cuesta 20,000 pesos y usted dice, toma esos 2,000 pesos y sepárame. Ya usted ha dado un anticipo, significa que eso no se lo van a vender a nadie, sino que eso es suyo, usted lo ha separado. Entonces las arras significa que Dios ha separado un pueblo para Él. ¿Cuándo se va a consumar todo esto? Cuando Cristo venga a buscar a todos los sellados por el Espíritu Santo. Entonces hablamos de herencia. ¿Cuál es la herencia? Todo lo que nosotros vamos a recibir de parte de Dios, el cielo, la eternidad. Seremos herederos y coherederos juntamente con Cristo. La Biblia habla de herencia. Así que nosotros tenemos herencia entre los santificados. Y lo último que habla es de la posesión adquirida. ¿Cuál es la posesión adquirida? Somos nosotros, la posesión que Dios ha adquirido. Esta posesión que Dios ha adquirido ha sido separada y tiene herencia eterna. Por eso somos la familia próspera de Dios. Tenemos tantas cosas por las cuales nosotros sentirnos contentos, gozosos, regocijados, que aunque a veces vayamos a comer algo y que no esté lo que anhelamos comer en ese momento,
gócese en el Señor, porque usted es parte de la familia próspera de Dios. Dele gracias cuando vaya a comer, si son los plátanos vacíos, dele gracias al Señor, porque por lo menos tiene algo que va a comer. Y usted debe decir: yo soy parte de la familia próspera de Dios. Somos esa familia. Somos la familia enriquecida por el Señor, amados hermanos. Así que el corazón del apóstol Pablo, dirigiéndose a los Efesios, y ya culminamos, se desborda en darle a conocer a esta iglesia, que era una iglesia que tenía posesiones espirituales, que tenía riquezas espirituales y que debía gozar de esas riquezas como una esperanza para poder entonces caminar la vida cristiana. Recuerde, Efesios 1 al 3 habla de las riquezas, del 4 al 6 habla del caminar del creyente. Entonces, si usted camina sin saber las riquezas que le esperan en el cielo, quizás se pueda decepcionar en el camino. Por eso el apóstol Pablo le habla primero de esas riquezas, para que en el camino, que muchas veces es agrio, hay muchas aflicciones, nosotros tengamos la esperanza de que somos ricos en el Señor. Así que, amada iglesia, en esta mañana quiero decirte que te goce y que te alegre, porque nosotros somos parte de la familia próspera de Dios. Que Dios nos bendiga en esta hora. Amado Dios, Padre eterno, gracias te damos, gracias Señor, porque necesitamos cada día más de ti. Y sabemos que esa necesidad no es por falta de riquezas espirituales, porque contigo lo tenemos todo. Pero tenemos necesidad de ti, de intimar contigo, de tener una relación cada día más eficiente, sabiendo que no nos falta nada en el sentido espiritual, porque todo tú lo has logrado a favor de cada uno de nosotros a través de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Perdónanos, Señor, por aquellas ocasiones en que nos hemos considerado pobres, siendo ricos en ti. Oh Padre eterno, ayúdanos a tener gozo en el corazón en todo momento y a ser fortalecido con esta esperanza de estas riquezas espirituales que Cristo ha logrado para toda la iglesia. A ti damos toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza en Cristo Jesús. Amén.